El segmento de entrevistas, dando la bienvenida a David Almeida. Él es secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo. Vamos a dialogar con él con respecto a la situación que vive este sector del país, pero agradeciéndole por el tiempo, David, y por esta entrevista telemática que la realiza Fernando Salme desde la cabina principal de UTC Radio. Yo quisiera preguntarle qué es lo que conoce usted, porque está vinculado al quehacer petrolero, por supuesto, del último derrame que se registró en horas pasadas, este fin de semana. ¿Cómo están las cosas? Si es que conoce, por favor, los detalles a nuestra audiencia para luego empezar con el tema que es motivo de esta entrevista. Muy buenos días y gracias por su tiempo. Gracias, Fernando, muy buenos días. No, en realidad lo que conocemos nosotros nada más lo que se ha manifestado a través de los medios de comunicación. Sabemos que la rotura se produce en un oleoducto que es manejado por el sector privado en una de las variantes que se realizaron justamente para prevenir este tema de la evaluación regresiva, y le corresponde a las autoridades estatales de control el emitir cualquier declaración respecto de lo que ha ocurrido y pueda ocurrir con el derrame suscitado. Más allá, por supuesto, de entender cuál es su postura y el comentario que hace y la responsabilidad que tienen las autoridades de emitir una información completa, ¿cómo ve usted el trato que la prensa, las autoridades, la opinión pública le da a un derrame que sucede en el sector privado? ¿Y qué hubiese pasado si es que esto sucedía en la empresa estatal petrolera ecuatoriana? Entonces ahí sí ponemos el grito en el cielo, ¿no? Y les tachamos de incapaces, de no prever, de dejar que las cosas sucedan. ¿Cómo analiza usted esto? Bueno, para nosotros es importante que se mida con la misma vara siempre a todos, ¿no? Cualquier derrame de petróleo que ocurra, sea por la empresa privada o por la empresa estatal, es un daño, genera un daño ambiental y es necesario que todas las empresas tengan responsabilidad respecto del manejo de las zonas en donde están asentadas. El daño ambiental que se genera, recordemos, inclusive sancionado por la ley ecuatoriana, y debe aplicarse esa ley para cualquier sector que genere un daño ambiental. Ya las responsabilidades tendrán que determinarlas, como he dicho, los organismos de control, probablemente la justicia ecuatoriana, pero es fundamental de que la ciudadanía esté vigilante. Para los trabajadores petroleros no solo es importante el defender los recursos naturales, sino también defender la naturaleza. Una de nuestras premisas ha sido de que los recursos tienen que explotarse de manera racional y también cuidando el medio ambiente. Entonces, esa situación tiene que ser controlada también por el Estado. Los medios de comunicación son importantes en dar a conocer lo que sucede y estoy de acuerdo con el comentario, la pregunta que usted hace de que debe darse un tratamiento de acuerdo a la magnitud de lo ocurrido, sea la empresa estatal o la privada la que ocurra, lo que incurra en faltas que dañen el medio ambiente. Por supuesto que sí, coincidimos plenamente en eso y ese es nuestro llamado de atención, ¿no? Que se juzgue con el mismo rasero a las actividades petroleras extractivas que tiene el país, sean privadas o sean estatales. Peor aún, siendo estatales y de igual manera siendo privadas. Tienen que dar cuentas al Ecuador de qué es lo que pasa con nuestro medio ambiente. Entonces, David, agradeciéndole por esos comentarios y tomando en cuenta, por supuesto, que no es su campo ni es su responsabilidad aclarar este insuceso, vamos ahora sí al motivo de esta entrevista, que es el que se viene dando, diría yo, un proceso de ataques de continuo socavar la presencia de la empresa petrolera ecuatoriana en el quehacer de esta actividad en el país. Y uno de los últimos hechos es aquella decisión que tomase el gobierno de liberar de impuestos la importación de combustible. Entendemos nosotros, a grosso modo, que ese es el motivo fundamental para que el Estado pueda perder en poco tiempo una cantidad ingente de ingresos. Por favor, usted que conoce más del tema, aclárenos de qué se trata esto. Por supuesto, Fernando. Miren, nosotros habíamos venido advirtiendo ya desde que se emiten los decretos en el gobierno de Lenín Moreno de liberación del precio de los combustibles, que la real intención no era eliminar un supuesto subsidio, que además también mediante cálculos con cifras oficiales demostramos era inexistente, sino que la intención real era trasladar el negocio de la importación y venta de derivados de petróleo, es decir, de gasolinas, diésel y demás combustibles, al sector privado, trasladando la ganancia también, por supuesto, al sector privado.
Esto se ha ido consolidando en el tiempo. Primero se dio la subida de los precios de los combustibles porque evidentemente a un precio inferior al precio de importación era imposible para el mercado privado el hacerse del negocio con una utilidad. Entonces liberan el precio para que se pueda mantener un margen de utilidad. Luego emiten decretos que permiten, o más claro, que obligan a Petroecuador a facilitar su capacidad instalada para que el sector privado pueda rentarla y realice directamente la importación de derivados para su comercialización interna. Y ahora lo que hacen es liberar el costo en costos de esa importación el impuesto a la salida de divisas. El gobierno nacional anuncia que la liberación del impuesto a la salida de divisas beneficiará al consumidor, pero esto no es cierto. Y la razón de que no es cierto es que, como ustedes recordarán, desde el mes de octubre los precios de los combustibles están congelados para la venta al público. Es decir, que el momento en que importa un privado los combustibles y le han eliminado el impuesto a la salida de divisas, ese 4.75% que representaba el impuesto a la salida de divisas, en realidad se representa o queda como una ganancia del importador frente al precio fijado que establece el gobierno nacional para la venta interna de derivados. Entonces, lo que se ha hecho es únicamente eliminar o reducir el margen de ingreso estatal por esta operación de importaciones al eliminar un impuesto que iba directamente a las arcas del Estado, sin beneficio para el consumidor, sino para maximizar la ganancia del importador privado, que es quien finalmente recibe todos los beneficios de todas estas medidas que se han ido tomando a lo largo del tiempo con la finalidad de entregar el negocio de la importación precisamente a los privados. Hablando en crudo, como dice nuestra gente, David, ¿cuánto representaría este perjuicio al Estado ecuatoriano? Mire, nosotros hemos hecho un cálculo en razón de los volúmenes de importación que se registraron en los últimos años. Y entendiendo de que la intención del gobierno es que poco a poco toda la importación de combustibles que demanda el mercado interno pase a manos privadas y que ya no sea Petroecuador quien realice directamente esas importaciones, hemos calculado o estimado que en el caso de mantenerse los mismos volúmenes de importación y de que esa importación pase a manos privadas, el Estado dejaría de recibir por impuesto a la salida de divisas, o no recibiría, mejor dicho, por impuesto a la salida de divisas, un valor cercano a los 187 millones de dólares al año, que es una cifra nada despreciable y que, como he dicho, terminaría incrementando el margen de utilidad de los operadores privados. David, ¿qué pasa si es que estos operadores privados se llegan a aliar, se llegan a reunir, se llegan a asociar, como sucede en todo negocio en el Ecuador, ¿no? Resulta que hay una asociación de bancos, entonces entre este gremio, entre este grupo, toman decisiones que les convenga a ellos y en muchas ocasiones no se toma en cuenta las necesidades del entorno. ¿Qué pasa si estos distribuidores privados en un momento determinado, cuando tengan ya la mayoría del mercado, como entiendo yo de su criterio, es lo que sucederá en poco tiempo más? ¿Qué pasa si dicen, a ver, entonces a partir del día de mañana la gasolina vale $5 y si no, no la vendemos porque es nuestro negocio? Miren, nosotros podemos observar ya lo que puede suceder con la gasolina super, por ejemplo. La gasolina super está liberado su precio ya tiempo atrás y como ustedes han visto, el precio de la super se fija con el mercado, que es lo que siempre han pretendido que se haga para maximizar las ganancias. En donde existen gasolineras, estaciones de servicio que sean de propiedad actual de Petroecuador o que mantengan contratos con Petroecuador, que también se van a eliminar por mandato del decreto 95, ustedes han podido observar que generalmente el precio del azúcar es inferior al de las otras cadenas que venden en el sector privado. Ahora inclusive esas gasolineras que mantienen contratos con Petroecuador se ha dispuesto, según el decreto 95, de que se eliminen esos contratos para que pasen a manos privadas nuevamente, a contratos con privados o que pasen a pertenecer a cadenas privadas, así como la venta de gasolineras de propiedad estatal. Y lo que va a ocurrir es que no va a haber un control del Estado en materia de precios, sobre todo, por ejemplo, en aquellas que están liberadas como la super que he mencionado, y van a ser ellos quienes fijen finalmente el precio al consumidor. Entonces, lo que finalmente va a ocurrir es lo que ya ha venido pasando, que es que
sea el pueblo ecuatoriano, el consumidor, quien termine siendo perjudicado por un incremento de precios a los combustibles. Sea por precios regulados, ya nosotros hemos registrado ya incrementos del 93%, por ejemplo, en el diésel y 45% en la gasolina extra hasta el momento, desde los precios que se mantenían en 2020. O sea, en el caso de pesos liberados, que nosotros hemos observado cómo la super ha subido de precio de manera sostenida a lo largo de los meses, siempre va a ser el consumidor quien termine pagando el costo para aumentar el margen de ganancia del sector privado. Son las 6 de la mañana con 42 minutos, 6 de la mañana con 42 minutos. Usted está, amigo oyente, en compañía de UTS Radio, la radio de la Universidad Técnica de Cotopaxi. En esta mañana estamos dialogando con David Almeida, el secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo. Estamos viendo, estamos conociendo, estamos analizando qué es lo que sucede con la industria petrolera pública y esta serie de decisiones que afectarían en un momento determinado no solamente a la industria petrolera nacional, como nos está diciendo David, sino que podrían afectar a todo el Ecuador. Ahora, David, permítame ponerme en el otro extremo de la situación, en el otro extremo de los hechos y decirle, ¿por qué no permitir a la empresa privada que se haga cargo de este trabajo que aparentemente le cuesta demasiado al Ecuador y que aparentemente, digo, desde el punto de vista de la empresa privada, no da los réditos necesarios? Ahora usted entiende, ¿no? Es la ola, todo el mundo dice que el Estado es ineficiente, que la empresa pública no da resultados. Ve usted lo que sucede con CNT, con la misma petrolera, son solamente críticas, cuestionamientos, tachan de que hay la corrupción campea, en fin, una serie de epítetos y de calificaciones que se da a la empresa pública tratando de justificar la participación de la empresa privada. Pero ¿por qué no permitir que la empresa privada participe para sacar ventaja? No solamente la empresa privada, nadie está contra la empresa privada, pero no solamente ellos, sino todo el Ecuador. No va a agilizar esto la distribución de una gasolina de mejor calidad, no va a permitir esto que, basándose en la libre competencia, a lo mejor algún día, no muy lejano, la gasolina baje de precio. No, a ver, la razón de por qué oponerse a la privatización primero es porque la gasolina, los combustibles, la energía en general son sectores estratégicos, así mismo lo ha determinado la Constitución, el propio Estado. Y la venta, la distribución de los sectores estratégicos de manos privadas significa entonces que lo que se buscaría es el beneficio, la utilidad del sector privado y no necesariamente la satisfacción de una necesidad social. Voy a poner un ejemplo clarísimo que demuestra qué es lo que sucede cuando está en manos privadas, por ejemplo, un negocio como la venta de los combustibles, y sobre todo en aquellas poblaciones de frontera podrán entender lo que estoy diciendo. Cuando antes de que sean estatales las gasolineras en frontera, porque de hecho hasta antes de hace unos 10 años las gasolineras en frontera eran privadas, existía desabastecimiento de combustibles para la población en la zona de frontera, debido a que los propietarios privados de aquellas estaciones de servicio más bien privilegiaron en ese momento el contrabando y el paso de los combustibles directamente a través de la frontera, desabasteciendo a las poblaciones de las zonas donde estaban asentadas las gasolineras. Cuando se hicieron estatales de esas gasolineras, dejó de haber milagrosamente el desabastecimiento de combustibles, porque existía ya un control para que los tanqueros realmente pasen a abastecer las estaciones de servicio y no crucen la frontera para favorecer un negocio de privados. Por otro lado, el precio de los combustibles regulado, manteniendo una utilidad razonable para el Estado, como ocurría hasta antes del 2020, permite también mantener a la baja los costos de producción de todo el sector y toda la cadena de valor en todas las ramas de la producción en el Ecuador. Y por el contrario, el privatizar este negocio, por ejemplo, de la venta de los combustibles, lo que obliga es a que el privado busque maximizar su utilidad a costa del consumidor, pero también un incremento en la cadena de producción, el costo de la energía, por ejemplo, para el transporte de mercancías o incluso para la misma generación eléctrica que se hace con derivados de petróleo en muchas de las industrias del país. Entonces, por ese lado, primero es perjudicial el privatizar siempre sectores estratégicos. Por otro lado,
fíjese usted cómo siempre buscan privatizar aquellas empresas que en realidad son rentables. Mire usted como cuando, por ejemplo, decidieron liquidar los ferrocarriles del Ecuador, que en realidad no generaban utilidad, tenían una utilidad más social que económica para el Estado, hasta ahora no han logrado vender los ferrocarriles ni hacerlos de un negocio privado, porque al sector privado no le interesa algo que no tiene carne. Pero en el caso de CNT, en el caso de las petroleras, en el caso del Banco del Pacífico, que generan utilidad, ahí sí hay interesados para invertir porque generan utilidad. Solamente en este año que terminó, en el 2021, según cifras oficiales, Petroecuador generó cerca de 7.000 millones de dólares en utilidades para el Estado. Eso lo convierte en empresa entre las privadas y públicas por largo la más rentable del país. Entonces, ahí está la intención de mantener la privatización en el sector privado, perdón, en el sector público, las empresas estatales. En el caso de CNT, por ejemplo, es una empresa que a pesar de las críticas también genera utilidad todo el tiempo y el Banco del Pacífico lo propio. Ahora existen críticas porque se ha reducido desde esta administración la utilidad del Banco del Pacífico, a pesar de lo que ha venido sucediendo en el pasado, pero es importante hacer notar de que siempre van a querer hacerse de aquellas empresas que son rentables. Entonces, lo que nosotros no entendemos es cómo alguien que administra el Estado y que debe buscar que el Estado se quede con aquellas empresas que le son rentables, busque privatizar o busque entregar a pretexto de que el Estado debe deshacerse de negocios que le generan perjuicios o le generan conflictos, cuando en realidad los ingresos que se generan a partir de estas empresas son los que sostienen la caja fiscal. Entonces, en largo tiempo, lo que va a ocurrir es lo que ya ha ocurrido en otros países, en donde, por ejemplo, cuando se ha privatizado la energía eléctrica, que es otro de los sectores que quieren privatizar, en el caso español, se observa que en ciertas zonas en donde tiene que llegar la energía eléctrica, por ejemplo, en el sector rural, ya no llega porque no le es rentable a la empresa privada que brinda el servicio instalar o generar o asumir los costos de instalación que generarían esas zonas rurales. Siempre la empresa estatal no solo busca también la utilidad económica, sino también el bien social, es decir, llegar, a pesar de que pueda existir una pérdida económica, a mejorar las condiciones de vida en zonas donde la empresa privada no llegaría jamás. Son las 6 de la mañana con 48 minutos. Permítame, David, transmitirle un criterio de uno de nuestros amigos que nos escuchan o nos siguen a través de las redes sociales. Y dice, es decir, el Estado está generando solo ayuda económica para los grandes inversionistas y no para el pueblo, solo beneficia a los amigos de Lazo, y uso este comentario para transmitirle una inquietud. De acuerdo o según este comentario, es decir que el Estado está metiendo dinero en empresas para luego pasarlas a manos privadas, es decir, doble beneficio para la empresa privada, ¿no? Porque como usted manifiesta, a ver, entonces que se hagan cargo de los ferrocarriles, que es una empresa además que en un momento determinado podría rendir utilidades. Pues imagínese usted hacer la competencia al transporte motorizado a través del ferrocarril, sería algo que en cualquier país del mundo se lo hace, ¿no? Y podría y dejaría dinero. Pero no, resulta que no se utiliza eso para transportar cargas, sino solamente para hacer turismo, pero podría en un momento determinado utilizarse para también hacer otro tipo de transporte que sea a lo mejor beneficioso con un costo menor. Pero resulta que no. Entonces, el Estado está metiendo dinero para fortalecer, digamos, para mantener a la empresa pública y después, perdiendo esa inversión, entregarla a la empresa privada. ¿Esa sería la idea? O sea, doble ganancia para los privados. Esa es la historia de nuestra república, estimado Fernando. Y lamentablemente, cada cierto tiempo, usted puede observar, analizando la historia, que hay periodos de privatización y periodos de estatización. Cada vez que la empresa privada quiebra empresas, es el Estado que tiene que asumir el negocio para volver a engordar la gallina y luego pasarla nuevamente a manos privadas. Lo que se ha venido haciendo es precisamente eso. En el caso de la industria petrolera, por ejemplo, era la industria privada quien inicialmente realizó las inversiones, que luego pasaron a manos del Estado en los años 90, y luego desde los años 90 el Estado ha venido haciendo grandes inversiones en el sector petrolero para que ahora se pretende entregar ese negocio directamente a través del sector privado. Como digo, yo no entiendo cómo es que un negocio que arroja tanta utilidad se entrega a manos privadas, incluso sin que realicen ninguna inversión, porque por ejemplo en el caso de la importación de combustibles,
se habla de inversión privada, pero en realidad rentan infraestructura estatal. Es decir, ni siquiera construyen su propia infraestructura, ni siquiera podemos decir que han venido con inversiones frescas a construir tanques, poliductos, estaciones de transferencia, puertos o algo que permita justificar esa supuesta inversión privada. Lo que hacen es simplemente entregar y poner a su disposición la infraestructura estatal para que sea rentada por el privado, no tenga que hacer costos de inversión en infraestructura que el Estado ya realizó y entregarles las utilidades directamente de ese negocio al sector privado. Entonces, esas son las contradicciones y por ahí es donde nosotros no encontramos la justificación para la entrega de todos los negocios más rentables del Estado. David, agradeciéndole por su tiempo y por los comentarios aquí vertidos, en esta última parte de la entrevista, yo quiero preguntarle qué pasa con esta intención que tiene el Ejecutivo y que ya la ha empezado a plasmar, ¿no?, de transformar a la empresa privada petrolera, a la empresa pública petrolera ecuatoriana en sociedad anónima. ¿Cuál es el marco legal a través del cual se podría dar esto y cuáles son los problemas, los perjuicios que podría enfrentar el Estado, ¿no?, los ecuatorianos ante esta intención? ¿Qué implica eso de pasar de la empresa pública a una sociedad anónima? Es decir, ¿se van a vender acciones? No se entiende, no entiendo yo por lo menos cuál es el objetivo. Claro, el objetivo sería ese, precisamente el poder vender acciones de la petrolera. Ahora, yo no soy abogado, pero hasta lo que entiendo de simplemente leer la Constitución, la delegación al sector privado de sectores estratégicos solo se puede hacer por excepción, ¿sí? Es decir, primero, para pasar a esa bursatilización que llaman, debería haber una reforma constitucional, según ya lo han manifestado algunos entendidos jurisconsultos. Pero más allá de eso, a nosotros nos parece que es incluso una medida innecesaria. Y lo voy a explicar, porque la razón que se ha dado para pasar a la bursatilización es de que la empresa pueda manejarse de manera autónoma y le pueda entregar únicamente las utilidades al Estado, pudiendo hacer sus inversiones de los propios ingresos que genera la empresa. Pero esto ya está garantizado en la Constitución y en la Ley de Empresas Públicas, que le otorga autonomía administrativa y financiera a la empresa estatal. El problema es que no han cumplido con esa autonomía administrativa y financiera. Ninguno de los gobiernos, desde la aprobación de la Constitución en el 2008 hasta la actualidad, ha cumplido con la autonomía financiera y administrativa de Petroecuador. Entonces, Petroecuador en este momento es una caja chica, de manera ilegal e inconstitucional del Ministerio de Finanzas, que le saca los recursos que ingresan a Petroecuador y evita de esta forma que se hagan las inversiones que se requiere, cuando en cualquier empresa del mundo, pública o privada, lo que se debe hacer es tener un presupuesto de la empresa, los ingresos que le entran a la empresa se reinvierten para mantener la operación, para mantener los equipos, para aumentar la producción, y los excedentes, es decir, la utilidad es la que se le entrega cada ciertos periodos al Estado. En este caso, lo que se podría hacer es, por ejemplo, que se fije que las utilidades, los dividendos que genera Petroecuador se entreguen trimestralmente al Estado para mantenimiento de la caja fiscal, pero de esta forma Petroecuador tendrá la libertad de ocupar los recursos que le ingresan para realizar sus inversiones, cumpliendo con la Constitución y con la ley que ya lo determinan de esa manera. Entonces, nosotros siempre hemos hecho el llamado y lo volvemos a hacer, de que no es necesario esperar tanto tiempo para hacer reformas legales y constitucionales y pasar a una bursatilización y ahí recién entregar la autonomía a la empresa, cuando los marcos jurídicos ya están establecidos, la misma Constitución y la ley lo disponen de esa manera, y la empresa puede manejar directamente sus finanzas para realizar las inversiones y entregar las utilidades al Estado. Pero, David, van a decir, ahí está, mire usted, el presidente Lasso hace pocos días, menos de 10 días, anunció que Frontera Energy descubrió petróleo y gas en el bloque Perico en Ecuador, y claro, el señor presidente hizo una apología, ¿no?, del trabajo de la empresa privada, y ahí está como en los 6 últimos años la petrolera estatal, no lo dijo, pero entendemos nosotros que lo quiso decir, no ineficiente, no pudo hacer lo que la empresa privada, vea usted, en poquísimo tiempo lo ha hecho. Se descubre más petróleo y más gas en donde ustedes, los petroleros ecuatorianos de la industria estatal, no lo han hecho. No se justificaría entonces
este proceso, esta transición hacia la privatización de la petrolera ecuatoriana? No, por supuesto que no, y voy a poner un ejemplo también de hace poquísimos años, por eso me sorprende a mí ese tipo de declaraciones. Y solamente en el campo ITT, Pero no las hice yo, se no, las ha hizo Lazo y nadie no, le no, no, acusó. no, por eso. Sí, sí, por eso me sorprenden esas declaraciones, porque solamente en el campo ITT la empresa estatal ha hecho un trabajo formidable de inversión y de producción de petróleo. Que por si acaso la empresa Se está cortando el es audio, decir, se está cortando el audio, David, no lo oímos muy bien. Esperamos que sea problemas técnicos ah, solamente, ¿no? como le decía, las empresas que anuncian todavía los descubrimientos no es que los pusieron ya en producción, no, son simplemente descubrimientos iniciales que tienen que después pasar a un proceso de producción y ahí determinar efectivamente cuál es el caudal de producción. Segundo, esto ocurre en campos que son, se les conocía como los intracampos, que eran campos marginales, que pasaron a rondas licitatorias precisamente con esa intención. Es decir, no es que nosotros tampoco nos hemos opuesto siempre al sector privado que haga inversiones, lo que nos oponemos es a que le regalen las inversiones que el Estado ha realizado. Nosotros creemos que es correcto que se pueda hacer alianzas estratégicas en zonas donde la inversión que se requiere porque no han sido explorados los campos sea importante, como en este caso, y se pueda descubrir reservas, pero no entregar aquellos campos en donde ya hicimos las inversiones, ya asumimos el riesgo, ya estamos produciendo y se lo lleven a título gratuito para obtener las utilidades que le corresponden al Estado y pasárselas al sector privado. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, a Perfecto. veces el discurso es contradictorio y también son verdades a medias las que se dicen desde la oficialidad. Coincidimos plenamente en usted, ¿no, David? El problema es, por ejemplo, en la vialidad ecuatoriana. El Estado, el pueblo, el Estado, con la plata de nosotros, construye la vía, le deja, como dicen los jóvenes, ¿no? Le deja pepa, se pone un peaje y se lo entrega a la empresa privada que después no da cuentas de qué es lo que sucede, cuántos son los ingresos y se le da ya el bien construido, hecho para que sea la empresa privada sin poner dinero la que se lleve las ganancias. Pero David, de ahí la última reflexión que le pido. Resulta que esto está sucediendo en medio de una sociedad aletargada que lastimosamente enfrenta una pandemia y que aparentemente ha decidido dejar pasar las decisiones gubernamentales. Vea usted lo que ha vivido el Ecuador en poquísimos meses, ¿no? Un cuestionamiento a un presidente que aparentemente estuvo involucrado en manejo de empresas offshore y de lo cual nadie dice, nadie, parece que ya nos olvidamos, ¿no? De el Pandora Papers. Y no lo dijo un periodista ecuatoriano, no, eso fue una investigación a nivel internacional. Pero resulta que en el Ecuador se empieza un proceso de privatización, se desmantela un banco que pertenece, aunque digan que no pertenece a los ecuatorianos, y se empieza a atentar contra la petrolera nacional, ¿no? Y no pasa nada en la sociedad. ¿No cree usted entonces que las cosas están dichas, que la sociedad parece que ya se cansó de lo estatal y ahora nos vamos hacia la privatización de todo y de todas las empresas públicas? ¿No cree usted que la lucha está perdida? No, no, la lucha jamás está perdida, ¿no? Y lo que usted dice es cierto, pero también tiene una cola. Es decir, ya son cerca de 15, 20 años en donde se empezó la destrucción de las organizaciones sociales y las consecuencias están hoy en la pérdida de capacidad de movilización en general, en la pérdida de unidad, en el fraccionamiento de las propias organizaciones populares que hace que sea más difícil plasmar la lucha, ¿no? Y de hecho esa era la intención. Cuando se acabó, por ejemplo, con los grandes sindicatos en el sector público, la intención era que no exista quien pueda defender. Ahora estamos haciendo un trabajo a recuperar justamente su organización de los trabajadores en el sector público, en las empresas estatales estratégicas, para ejercer efectivamente una defensa del recurso y parte de lo que hacemos como estas campañas de comunicación es también hacer un llamado a la población para la defensa de sus recursos, de su empresa. Porque a veces, desde, como dicen, el ciudadano de a pie, que suelen decir, se escucha como lejano estos temas de los combustibles, el tema de Petroecuador, el tema del CNP, pero no nos damos cuenta que en realidad son recursos nuestros, en general de todos los ecuatorianos, los que se están feriando, diciéndolo de manera clara, al momento de plasmarse estas medidas privatizadoras y que se complica también para las generaciones futuras los recursos que van a tener para solventar las necesidades de salud, educación y demás que generan en este momento las empresas públicas.
Entonces, no hay peor lucha que la que no se hace y jamás todo está perdido. Siempre hay una esperanza de que mientras nos mantengamos peleando, no nos rendimos. Hay gente que nos han llamado tercos por seguir en la lucha, pero a pesar de las vicisitudes, a pesar de las dificultades, nos mantenemos en la lucha, la persistencia siempre será el mejor camino de los trabajadores para poder defender lo que nos pertenece, los derechos de la población y de las mayorías. 7 de la mañana en punto, amigos oyentes, son las 7 de la mañana en punto. Agradecemos a David Almeida, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo, por habernos regalado estos minutos aquí a UTC Radio y por, ante usted, haber expuesto cuál es la situación desde su punto de vista de la industria petrolera pública en el Ecuador. 7:01, hacemos una pausa y ya regresamos con más.